La paz de la nación debe salir de cada hogar. Pero si son hogares cristianos, verdaderamente cristianos de corazón. Si Jesús reina en esos hogares todos los días, de cada casa va a salir la bendición, va a salir la paz, y esa es la mejor contribución que nosotros podemos hacer para la nación. Pero muchas veces no es así. Zaqueo se llamaba un hombre malo. Él había traicionado a su pueblo judío, se había vendido a los romanos que los estaban dominando con tal que le dieran el puesto de recaudador de impuestos. Y ahí robaba. Todos lo odiaban en el pueblo. Era malo y hacía mal y había traicionado a su pueblo. Pero un día el Señor va a pasar por ahí cerca y él, como era bajito de estatura y bajito de espiritualidad también, se subió a un árbol. Según él, ahí estaba seguro, nadie lo iba a ver, pero para Jesús nadie está escondido. Cuando pasó por ese árbol, Zaqueo, hoy quiero cenar en tu casa. Y aquel feliz, no por motivos religiosos, por lucirse delante de los demás. Ese personaje famoso llegó a mi casa, pero cuando llegó a su casa, Jesús era la palabra de Dios que hablaba. Y aquella palabra se le metió profundamente en el corazón. De pronto todos vieron que Zaqueo se ponía de pie, pensaban que era un brindis en honor de Jesús, y era una confesión. Delante de todos reconoció sus pecados. A Jesús le dijo: voy a dar la mitad de mis riquezas a los pobres. Algún amigo de Zaqueo vendría: este se pasó de trago, se está diciendo tonteras, y ese es un avaro, no suelta nada. ¿Cómo va a ser que va a dar la mitad de su riqueza? Era la conversión. Y si alguno le hice mal, le voy a devolver 4 veces más. El profeta Isaías dice: no hay paz para el impío. Aquel era un impío antes de que Jesús entrara en su vida. Seguramente su hogar no era un hogar de paz. No hay paz para el impío. Ahí reinaba el pecado. Seguramente era un hombre muy conflictivo. Tal vez los de afuera lo envidiarían, tenía muchas cosas de lujo, abundancia, tal vez era muy soberbio, pero seguramente no había paz en su hogar. No hay paz para el impío. Pero en aquel momento que Jesús entró, le dijo: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. No nos cuenta el Evangelio cómo siguieron las cosas, pero cambiaron. Donde entra Jesús y de veras hay una conversión, donde Él comienza a reinar, ahí hay bendición. Ahí llega la salvación. Más que seguro que Zaqueo cambió, y cambió su familia también, porque había entrado el Señor. Zaqueo había dejado que la serpiente del pecado se le metiera, así como se les metió a Adán y Eva, les arruinó su hogar. Pero el Señor es tan misericordioso que da oportunidad, y Zaqueo se rehabilitó como se rehabilitaron Adán y Eva. Los que todavía tienen la serpiente adentro, acuérdense, no hay paz para el impío, pero hay bendición y salvación cuando dejan entrar a Jesús. El carcelero de Pablo hizo honor a su nombre cuando llegó Pablo. Se mostró hosco. Lo metió, dice la Biblia, en lo más oscuro de la cárcel, le puso cadenas, después lo azotaron, o sea, trató mal a Pablo. Y resulta que a medianoche Pablo está entonando himnos de alabanza a Dios en compañía de su amigo Silas. Aquel carcelero habrá dicho: ¿pero quién es este loco? Lo acabo de azotar, está sangrando en la espalda, no ha comido. ¿Quién es este loco alabando a Dios? Él estaba acostumbrado a oír palabrotas, maldición, y ahora bendición. Fue lo primero que le impresionó para comenzar a cambiar. Más tarde se viene un gran temblor, abre las puertas de la cárcel, el carcelero cree que está perdido, que se le escapaban los presos, se va a suicidar porque si se escapaban los presos a él lo matarán. Entonces, antes de que me maten, habrá dicho: me mato yo. Y Pablo le grita: no te hagas mal, aquí estamos. Y eso lo conmovió a él. ¿Cómo va a ser eso? Que están ahí, pueden irse.
Se ve que Pablo, como siempre, ya había hablado de salvación. Ya había hablado, porque de pronto aquel cae de rodillas y dice, ¿qué debo hacer para salvarme? Y Pablo, lógicamente, le dice, cree en el Señor Jesucristo y te vas a salvar tú y tu familia. Y seguramente, como acostumbraba Pablo, lo evangelizó rápidamente, le enseñó el querigma con el poder del Espíritu Santo, y aquel hombre quiso bautizarse, hundirse en Jesús, y sintió el cambio de su vida, sintió algo especial, pero él no quiso quedarse ahí, pensó en su familia. Quiso que Pablo fuera a su familia también, que le sucediera a ellos lo mismo que le había sucedido a él. Seguramente, como se acostumbraba en aquel tiempo, la familia estaba ahí mismo en la cárcel, en algunas habitaciones junto a la cárcel. Lo cierto es que Pablo va, seguramente evangeliza como lo había hecho con él, reciben el bautismo y la Biblia presenta al carcelero que está lavando las heridas de Pablo y le está sirviendo una cena con toda la familia. Y aquí se realiza lo que dice San Pablo: el que está en Cristo es nueva criatura, lo viejo ya pasó, ahora todo es nuevo. Esto se ve realizado aquí. Aquel hombre malo, hosco, el que trató tan mal a Pablo, era nueva criatura. Es que Jesús había entrado en ese hogar. Ahora con caridad le está lavando las heridas que él mismo le hizo, las señales de las cadenas, y contento con su familia han recibido a Jesús. No hay paz para el impío, pero para el que no es impío el Señor ha prometido la paz cuando le abren la puerta de su casa. Él le abrió la puerta de su casa. El libro de los Hechos de los Apóstoles también cuenta el caso de un militar llamado Cornelio. Caso raro, se ve que era un hombre muy bueno. A su manera reunía a su familia y oraban a su manera. Él no conocía a Jesús, ni había oído hablar de Jesús. Tal vez alguna cosa había de los cristianos, pero él no era cristiano. Y mientras están rezando, la familia está rezando. Se manifiesta la voz del Señor: manden a llamar a Pedro. ¿Qué sabían ellos de quién era Pedro? Nada menos que el primer papa de la iglesia. Por aparte, el Señor ya había instruido a Pedro: mira, Pedro, te van a venir a llamar unos paganos, no tengas cuidado, vete con ellos. Y Pedro va nervioso porque va a dar un mal ejemplo. ¿Cómo era que el primer papa iba a meterse en la casa de unos paganos? Estaba prohibido. Quedaban contaminados, quedaban impuros y no podían ir al templo. Y Pedro, ¿qué irá a decir Santiago, que era muy radical? Total, llega y nervioso les dice: y ustedes saben que a mí no me es permitido entrar en la casa de los que no son cristianos, judíos, pero les voy a hablar de Jesús. Y con el poder del Espíritu Santo con que lo hacía Pedro, y como les había enseñado el Señor a exponer lo básico, el querigma, Pedro está predicando y se derrama ahí el Espíritu Santo. Y reciben su Pentecostés, que los estudiosos de la Biblia llaman el Pentecostés de los paganos. Se dieron lenguas ahí, profecías, cantos, lo que habían recibido ellos. Más tarde Pedro dice: ahí sucedió lo mismo que sucedió con nosotros el día de Pentecostés. Vean lo que es la oración de la familia. Y aquellos eran paganos, pero el Señor ve la buena voluntad y les indicó el camino. Les mandó el mejor predicador de ese momento, al primer papa, San Pedro, y aquel con el poder del Espíritu Santo predica. Y aquí una cosa curiosa: una vez que ve que aquellos han recibido el Espíritu Santo, dice: entonces no les puedo negar el sacramento del bautismo, y procede a bautizarlos con el sacramento del bautismo. Ellos ya habían recibido la unción del Espíritu Santo. Primero nosotros recibimos el bautismo y después viene lo que se llama la nueva unción del Espíritu Santo cuando tenemos nuestro bautismo en el Espíritu Santo. Estimados hermanos, es indispensable que las familias tengan su Pentecostés personal.
No necesitamos cristianos mediocres, abundan. En el Apocalipsis Jesús dice, porque no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Hay un cristianismo de tibieza, o sea, mecanicismo. Se cumple oraciones, ritos, nada más, pero no hay fervor, aquel fervor que tuvo la familia de Cornelio cuando se derramó ahí el Espíritu Santo. Cada padre de familia, cada mamá, papá, debe buscar que en su casa hay un nuevo Pentecostés también, como en la casa de Cornelio. Debe ser lo normal en toda familia cristiana, que haya derramamiento del Espíritu Santo y en varias oportunidades también. Lo necesitamos. Así es que Cornelio, un pagano, nos enseña a nosotros que en la familia donde se ora con el corazón, el Señor se va a manifestar. Y se manifestó en esa forma bellísima. Los novios de Caná se habían casado. Seguramente había sido en algún lugar tal vez especial para eso, y ahora estaban celebrando la fiesta en la casa y todos les decían que sean felices como se acostumbra, y ellos, como en los cuentos, creían que se cumplía aquello de se casaron y fueron felices. Pero esos son cuentos, porque muchos se casan y no son felices. No basta casarse. Muchos se han casado y no se cumple lo de las películas, el fin feliz, y se casaron y fueron felices. Muchos infelices. Estos querían ser felices y ni siquiera habían ido a la luna de miel y ya les están viniendo los problemas. Ya les están diciendo, se está terminando el vino, qué vergüenza. Solo los de la familia lo sabían. Pero ahí había una invitada muy especial. Habían invitado a la Virgen María y ella se había llevado a su hijo, porque según parece, la Virgen María era pariente de ellos y se llevó a Jesús. Y ella, al ver aquello, inmediatamente acudió a Jesús. Hijo, no tienen vino. Y Jesús le dice, mamá, todavía no ha llegado mi hora. Para Jesús su hora es el momento de su glorificación, la cruz y la resurrección. Para San Juan el momento de la glorificación de Jesús es en la cruz. Ahí comienza la glorificación del Señor. Pero la Virgen María muy valientemente les dice, mire, hagan lo que les deja. Hagan lo que les deja. Y aquellos fueron obedientes. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? Échenle agua a esas tinajas. Y aquellos habrán dicho, agua tenemos a montón, pero obedecieron. Y después dice, lleven a todos, pero vamos a hacer ridículo llevándole agua en lugar de vino. Pero vieron que ya no había agua sino vino. Hizo su primer milagro Jesús cuando tenía 30 años. Hermanos, aquí el mensaje de San Juan es muy bello. La Virgen María tenía un poder muy grande de intercesión ante Jesús, muy grande. Mamá, no ha llegado mi hora. Como quien dice, hay una traducción muy dura de Alonso Shekel, después les pasaron a otra. Mamá, ¿por qué te metes en esto? Imagínese. Es que le decía, mamá, esto no me corresponde. Pero hizo su primer milagro, adelantó su hora. San Juan nos está diciendo, mire, a todos nos pasa como en los de Caná de Galilea, hay problemas. Pero cuando están Jesús y la Virgen María, hay solución de los problemas. Que no les falte Jesús y la Virgen María. Hermanos, nadie se salva de los problemas en el matrimonio, nadie. Si esta noche alguno levantara la mano y dijera, mire, nosotros en nuestro hogar nunca hemos tenido problemas. Ay, qué buena mentira, le diría yo, ¿verdad? Porque no la creo. Todos tienen problemas, es lo normal en un matrimonio que haya problemas, pero lo normal del matrimonio cristiano debe ser que con la ayuda de Jesús y la Virgen María se resuelvan los problemas. Ahí hay un poder de lo alto que cae sobre esa casa para resolver los problemas. Y sobre todo, lo que dice la Virgen María, mire, hagan lo que Él les diga y va a haber solución. ¿Y qué dice Jesús? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, lo demás se les va a dar por añadidura.
El problema económico siempre es motivo de enfrentamiento entre esposo y esposa. Y eso pone tensión en todos y pasan momentos sin hablarse, momentos sin rezar juntos. Jesús les dice, tengan fe. Yo no dejo sin alimento, el Padre no deja sin alimento a las aves del cielo, a los lirios del campo. ¿Cómo el Padre los va a dejar a ustedes? No sean como los paganos, nos está diciendo el Señor. Los paganos no creen, pero ustedes sí deben creer. Ustedes creen que hay un Padre, así es que busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les va a dar por añadidura. La Virgen María dice, hagan lo que les diga, llenen de agua, aunque parezca que para qué con agua, hagan lo que les diga, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Ustedes van a ver que lo necesario nunca les va a faltar. En la Biblia es muy impresionante el caso de la familia de Josué. Cuando usted va a la Biblia va a examinar que una de las páginas de servicio más limpias es las de Josué. Hasta Moisés se equivocó. En Josué usted va a encontrar una vida pero muy limpia, una hoja de servicio limpísima. Él estaba muy nervioso cuando el Señor le dijo, mira, vas a suplir a Moisés. Suplir a aquel gran profeta, aquel gran líder. Se puso nervioso, el Señor le dice, únicamente un consejo, día y noche medita en la ley del Señor. Meditar para el judío quiere decir vivir. Y aquel, pues adelante. Y comenzó así. Hubo un momento en que el pueblo se estaba enfriando, se estaba apartando de las cosas de Dios. Entonces Josué dijo, señores, ustedes defínanse. Mi familia y yo vamos a servir al Señor. Entonces él se apegó, esta es la palabra de Dios, aquí vamos a ir nosotros. Y esto es lo que los padres de familia en estos momentos de confusión en el mundo deben decir. Nunca habíamos llegado a una confusión tan grande de valores y antivalores como ahora. Ahora todo está permitido. Todo está permitido, parece que el malo es el bueno ahora, parece que hay que ser malo para que le digan bueno a uno ahora. Está tan confundida la gente, la sociedad, porque se ha apartado de la ley del Señor. Y entonces aquí es donde los padres cristianos deben decir, mi familia y yo vamos a servir, todos los demás andan por otro lado, pero mi familia y yo vamos con la ley del Señor. Ahí está la bendición. También Josué tuvo una experiencia dura. El Señor le había dicho, mira Josué, adelante, te garantizo que vas a tener victoria tras victoria, y tuvieron una victoria colosal en Jericó, una ciudad amuralladísima, vencieron. Después le tocaba una pelea con un pueblo chiquito, habrá pensado voy a poner a los suplentes del equipo nada más, y perdieron. Y se fue a llorar él ante el arca de la alianza con todos sus dirigentes. Señor, nos prometiste victoria y mira lo que pasó. Y el Señor les dijo, investiguen entre ustedes hay pecado. Y investigaron y resulta que Acán, uno de los generales, con otros soldados se habían apropiado de los ídolos pequeños que eran de oro y plata de los enemigos. Así es que llegó el pecado, se les fue la bendición, y esto es muy importante. A mí como sacerdote me toca ver mucho eso. Cuando entra el pecado, aunque sea oculto en la casa, algo está pasando. ¿Y qué nos pasa? Porque el pecado tiene repercusión social. Con el pecado toca a los hijos chiquitos, a todos. ¿Y qué está pasando? Hay que sacar el pecado. Y sobre todo cuando no se ve el pecado y se sabe que alguien sigue llevando pecado, ya sea un hijo, el esposo, la esposa, hay que hacer contrapeso. Los que están más cerca del Señor, hacer contrapeso, porque el pecado es la serpiente que destruye, que quita la paz. Y Josué quedó con esa impresión, el pecado, y de veras se les fue la bendición del Señor. Al final de su vida, Josué reunió a todos, les dice, yo estoy por morir. Les puedo decir una cosa, que se cumplió todo lo que la palabra del Señor me dijo, lo bueno y lo malo.
Qué bello esto, que cada padre de familia al final de su vida puede decir, miren, nosotros hemos cumplido del Señor, y puedo decir que se cumplió la bendición. Mientras hubo bendición nos fue muy bien, mientras estuvimos con Él nos fue muy bien. Y esa debería ser la experiencia de todo hogar cristiano, los papás. Tenemos la bendición del Señor porque eso no quiere decir, no van a tener problemas, eso no. Quítense dolor de cabeza. A nadie le promete el Señor eximirlo de problemas, no. Lo que le promete, mira, yo voy a estar contigo a pesar de los problemas. Y si el Señor está con nosotros, la batalla está ganada. A tarde o temprano se va a salir, y esa es nuestra confianza. San Pablo le decía a su discípulo Timoteo, dichoso tú que desde niño conoces las Escrituras. Hermanos, eso no se le puede decir a muchos de los hijos de ustedes. Nunca han visto a su papá explicándole las Escrituras. Nunca lo han visto con una Biblia en la mano, tal vez. Nunca han visto a la mamá leyendo diariamente la Escritura. Eso se debe mamar en el hogar. Y en muchos hogares católicos eso no es la costumbre, y tiene que ser la costumbre. A Josué le dijo, una cosita nada más, le dijo el Señor. ¿Cuál? Que día y noche medites en la ley del Señor. Más tarde Jesús va a decir, el tonto construye sobre la arena los criterios del mundo para ser felices. El sabio construye sobre la roca de mi palabra. Que usted esté construyendo su casa sobre la roca de la palabra del Señor. Siempre me ha parecido extraño que un fariseo haya invitado a Jesús a su casa, un fariseo que se llamaba Simón. Pero fíjense, uno analizando el caso ve que no lo invitó por amor, sino para quedar bien con los demás, para lucirse. Pero se le amargó la comida a aquel, se le metió una mujer de mala vida, una prostituta, y esta qué está haciendo aquí. Y aquella se fue directamente a los pies del Señor, a bañarlos con sus lágrimas, secarlos con su cabello, rompió un botecito de alabastro que va con un perfume carísimo y precioso. Y el fariseo dice, si este fuera profeta, como dicen, no se dejaría tocar los pies por esa mala mujer. Y Jesús le leyó el pensamiento y le dijo, mira, Simón, yo cuando vine aquí resulta que no me ofreciste agua para lavarme los pies. Era lo primero que se ofrecía porque venían de caminos muy polvorientos. No me diste el abrazo de la paz, el beso de la paz. No me ungiste mi cabellera con aceite. Mira, esta mujer, desde que vino, me está lavando los pies con sus lágrimas. Me está besando los pies. Me ha ungido mi cabeza con perfume. O sea, aquel se quería servir de Jesús para lucirse. En muchos hogares se quieren servir de Jesús para multiplicación de panes y sanaciones, para ganar exámenes, para que la economía se arregle, pero no se ama a Jesús. Aquel no amaba a Jesús. ¿Y qué pasó? Aquella mujer se fue con la bendición del Señor. El Señor entró a la casa de Simón y aquel se quedó sin bendición. Se quedó con su comida amarga por la mujer de mala vida que se le metió, pero no tuvo bendición. Muchos hogares son de un cristianismo ritualista. Eso no reciben bendición. Al Señor no le gusta lo mecánico. Quiere de corazón, en espíritu y en verdad. Hermanos, en el Apocalipsis el Señor dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, yo voy a entrar y voy a cenar con él. El Señor se está autoinvitando para entrar a su casa y poderle decir, hoy ha entrado la salvación a tu casa. Pero Él solo entra donde lo admiten, no como un huésped. A veces cuando llega alguno a una casa, cierran las puertas porque no han hecho bien la cama, los hijos, zapatos, allá va, solo lo tienen entretenido en la cama, en la sala nada más. Así no lo quiere el Señor.
Él quiere que le entreguen las llaves de todos los cuartos. El Señor de todas sus circunstancias, de su piedad, de su trabajo, de sus diversiones. El Señor de la casa. Y cuando Él sea el Señor de la casa, ahí está la bendición y les dirá: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Que así sea para todos ustedes. Amén.